Claro, alcalino básico. Y justamente por lo contrario. ¿Me entienden? Perfecto. Bien. Y aquí les puse un resumen por eso. Lean todos estos pequeños resumencitos. En los pulmones disminuye la concentración de hidrogenio. Si disminuye la concentración, mi pH puede estar alcalino o ligeramente neutro, o ligeramente alcalino. Esta disminución de hidrogenión rompe puentes salinos, rompe esa rigidez, favoreciendo el estado relajado. Y el estado relajado aumenta la afinidad por oxígeno, lo cual aumenta y facilita la captación. Y aquí tenemos un escenario contrario. En los tejidos aumenta la concentración de hidrogenio, lo cual forma los puentes salinos, estabiliza una estructura más rígida, favoreciendo el estado tenso. Este estado tenso impide la captación de oxígeno y hace lo contrario, libera. ¿No? Esto tienen que recordar en pulmones, entonces, activos y tejido periférico. Va a ser siempre lo contrario. ¿No? Bien. Eso me describe entonces el efecto Bohr, la relación del pH con respecto a la captación, afinidad, liberación de oxígeno. Perfecto. Sí. ¿Podría ser que se estaba requiriendo la captación? La captación. Cuando se forman los puentes salinos, se queda tenso. Exactamente, se libera oxígeno. Ese estado tenso de desoxihemoglobina que habíamos visto hace unos slides anteriores. Bien. Eso también tienen que recordar los efectores alostéricos. Los tres tienen un punto común. ¿Cuál es? Unirse a la hemoglobina. Puede ser una unión más estable o menos estable, pero el punto es que al unirse esas tres moléculas a la hemoglobina ocurre desplazamiento de oxígeno, justamente para permitir la liberación del oxígeno a los tejidos periféricos. Bien, la hemoglobina porta, significa que puede llevar o cargar consigo dióxido de carbono como carbamatos, ¿sí?, con los nitrógenos amino terminal de las cadenas polipeptídicas. Eso está aquí arriba. Eso ocurre en el 15% aproximadamente de la hemoglobina libre. Los carbamatos cambian la carga de los terminales amino. Recuerden que el amino terminal de los aminoácidos tiene una carga positiva. Cuando la hemoglobina se une a los mismos, cambia hacia una carga negativa, lo cual favorece otra vez la formación de puentes salinos. Esta formación de puentes salinos entonces estimula un estado tenso. Formación de puentes, estado tenso. Disociación de puentes, estado relajado. Y luego tenemos el bicarbonato que acabamos de ver en la imagen anterior. Otra vez, gran parte, o sea que la mayor cantidad. Por eso tenemos al bicarbonato como un buffer de alta concentración tan importante, ¿sí? Gran parte del dióxido de carbono restante se transporta como bicarbonato, que se forma en los eritrocitos. Dentro de los eritrocitos se va a formar, gracias a la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico, el cual se vuelve a disociar para formar bicarbonato. Esta es la ecuación, por decirlo, la fórmula. Dióxido de carbono procedente de los tejidos
que se encuentre ya en el interior de los eritrocitos se combina o se hidrata para formar ácido, el cual por disociación espontánea va a generar bicarbonato e hidrógeno libre. Bien, ¿qué tenemos aquí? Alvéolos pulmonares, para que ocurra el intercambio gaseoso, eritrocitos, oxígeno disuelto en plasma, oxígeno captado por hemoglobina y la fusión de membrana, ok, CO2 disuelto en plasma, bien. Esto sería el plasma. Aquí me señala también convertido de bicarbonato al CO2. Bien, los alvéolos pulmonares sabrán ustedes que hacen o efectúan justamente el intercambio de gases. Permiten la captación o unión del oxígeno a la hemoglobina, la captación de este gas y liberación del procedente de los eritrocitos aquí para la exhalación. ¿Sí? Es un proceso espectacular que normalizamos y ni siquiera nos damos cuenta que ocurre, ¿verdad? Dentro, otra vez, nos vamos a nuestros eritrocitos, ingresa oxígeno a través de la inspiración, el cual se une a la hemoglobina para su transporte de eritrocitos hacia los tejidos. Conocemos, ¿bien? Luego habíamos visto que procedente de los tejidos vamos a tener la captación de CO2, el cual en el interior de esta célula va a ser este proceso: anhidrasa carbónica, ácido carbónico, posterior disociación para liberación de ese tampón. Ese tampón va a abandonar los eritrocitos. Tranquilo, no pasa nada. ¿Verdad, Diego? Está durmiendo ya. Ya voy aprendiendo esos nombres de a poco. ¿Eso fue sarcasmo o es real? Okay. Es como una imagen de lo mismo anterior, solamente que me incluye el alcohol. Inverso al CO2. Sí, exactamente. Aquí vas a tener dos oxihemoglobina para transporte, justamente desde los eritrocitos a los tejidos. Y esto sería lo contrario. Esto ya sería la vuelta. No es que ocurra al mismo tiempo, es que matizan nada más los dos acontecimientos: el transporte de oxígeno gracias a hemoglobina y la vuelta para desprendimiento. No entendí la última parte. Ali você teria um carbonato formado para dividir em água e CO2 para ir. Ah, claro, para expulsar. E aí, no momento contrário, você teria um molécula de hidrogênio Para formar, exactamente. Sí, ambos procesos ocurren. Así mismo. Bueno, tenemos ya el caso de carbaminohemoglobina. Recuerden eso. Carbaminohemoglobina es cuando el CO2 está unido a la hemoglobina. De repente les aparece esa palabrita en el examen y no recuerdan de todo. Carbamino entonces es CO2 unido a hemoglobina. También hidrógeno. Y aquí está el 2,3-bisfosfoglicerato. También es otro efector, solamente que actúa, por decirlo de una forma más estable, a un plazo mayor, tiempo mayor. Pero también actúa inhibiendo o disminuyendo la captación de oxígeno, permitiendo la liberación. Bien. Fosfato orgánico
2,3-bisfosfoglicerato, que vamos a mencionar también cuando hablemos de glucólisis y demás más adelante. Es un fosfato orgánico que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es un efector que actúa a más largo plazo, permitiendo justamente el desprendimiento del oxígeno a los tejidos. Bien. Aquí me dice que se une a la desoxihemoglobina en una cavidad de la cadena beta. Y por ejemplo tenemos al 2,3-bisfosfoglicerato. También su presencia hace que se formen los puentes salinos, lo cual forma o estimula, mejor dicho, un estado tenso. Entonces, la lámina beta, en la cadena beta. Aquí vemos, por ejemplo, la partecita de unión del fosfato bisfosfoglicerato o del 2,3-bisfosfoglicerato a esa cavidad terminal de la subunidad o cadena beta. Bien, aquí otra vez un pequeño resumen, pero esto ya repetimos varias veces. El aumento de la concentración, esto es tisular, de 2,3-bisfosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual permite el desplazamiento. ¿Desplazamiento de qué? Desplazamiento de oxígeno desde la hemoglobina a los tejidos. Y efecto contrario cuando disminuye la concentración del 2,3-bisfosfoglicerato pulmonar, por ejemplo. Disminuye su concentración, aumenta la afinidad de oxígeno. Siempre va a ser lo contrario. Y aquí vamos a ver esta imagen que habla de desplazamiento a la derecha. Y otra vez volvemos al percentil 50. Cuanto más desplazado se encuentre a la derecha, mi curva me dice que el percentil 50 va a ir aumentando. ¿Por qué? Si el percentil 50 aumenta, significa que necesitamos mayor concentración de oxígeno para saturar la hemoglobina a la mitad. Entonces, curva a la derecha sería a los tejidos y curva a la izquierda sería a los pulmones. No necesariamente. Hace referencia más bien al desplazamiento de aumento de concentración del oxígeno para saturar al 50% de la hemoglobina. Cuanto mayor presencia de otros efectores, otras moléculas tengas frente a la hemoglobina, tu curva va a estar desplazada hacia la derecha, haciendo que aumente tu percentil, que necesites mayor concentración de oxígeno para que se vuelva a ligar. Por ejemplo, habíamos visto que en los tejidos teníamos nuestro percentil, era 27 aproximadamente, normal. ¿Sí? Y esto desplazado a la derecha hace que aumente la necesidad de concentración de oxígeno para que aumente la afinidad otra vez o se restituya la afinidad. Estos efectores alostéricos lo que hacen es justamente el desplazamiento a la derecha, necesitando mayor cantidad de oxígeno para saturar otra vez al 50%. Cuanto menor sea la necesidad de concentración de oxígeno, la afinidad disminuye o aumenta. Aumenta. Cuanto menor sea la concentración de oxígeno necesario para la saturación al 50%, la afinidad es mayor. Siempre que estemos más cerquita de la concentración, entonces la afinidad es mayor. Cuando más desplazados estemos hacia la derecha, me indica una afinidad menor. Bien. Professor, então o fato dele estar disparado mais para a direita, além do momento receptivo, ele também tem um momento na frente. Sí. Porque necesitas mayor concentración.
Bien, aquí me habla del monóxido también, monóxido de carbono que puede estar presente, por ejemplo, en caso de tabaquistas o también en caso de personas que trabajen con leña. No sé si ustedes habrán escuchado hablar ya en algún momento de intoxicación justamente con monóxido de carbono, ¿sí? Por la utilización de carbón, más que todo carbón para calentarse, por ejemplo, en un ambiente frío, en el cual esté todo cerrado, el ambiente sea todo cerrado y no haya ventilación. Bien, ¿qué me dicen allá arriba? Fumar puede inhabilitar uno de los actos que sería para la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Va a ser como un efector alostérico o competitivo, ¿sí? El monóxido de carbono con el oxígeno, y la fijación o la unión es bastante fuerte porque la afinidad también es importante, es alta, ¿sí? Y la permanencia o vida media del monóxido de carbono es bastante prolongado, ¿sí? Puede demorar horas para que se desprenda ese gas otra vez de la hemoglobina. Entonces eso dificulta aún más que ese proceso de intercambio gaseoso pueda ocurrir con suceso, que pueda ocurrir efectivamente, ¿sí? Los glóbulos rojos que transportan hemoglobina regresan a los pulmones aproximadamente cada 1 minuto. Ahí vota, ¿verdad? La unión de CO o monóxido de carbono tiene vida media de aproximadamente 5 horas, haciendo que esa vuelta sea en vano. Vuelve, pero no puede ocurrir ese intercambio gaseoso normal de captación de oxígeno y liberación tisular otra vez. ¿Por qué? Porque este gas se encuentra ligado a la hemoglobina, o sea, se desprende, como si ocurre con los otros efectores alostéricos, que son fisiológicos normales para permitir justamente la liberación del gas, ¿sí? Bien, ¿esto qué hace? Disminuye el suministro de oxígeno a los tejidos. ¿No? Claramente. ¿Cómo hace el organismo, por ejemplo, para compensar esa disminución de oxigenación en pacientes tabaquistas? De alguna forma hace que aumente la celularidad. Por eso vamos a tener mayor concentración de glóbulos rojos presentes y también de hemoglobina. Aumenta la concentración. El hematócrito puede estar muy aumentado también. ¿Sí? Es normal observar eso en esos pacientes. Bien. Ok, esto sería como un cuadro resumen de lo que estuvimos viendo con respecto a los efectores alostéricos. Aumento de 2,3-bifosfoglicerato, aumento de hidrogenión, aumento de CO2, disminuye el pH, o también aumento de temperatura. También pueden establecer un estado denso, ¿sí? Estado denso, lo cual impide la captación de oxígeno. Por el contrario, disminución de 2,3-bifosfoglicerato, disminución de hidrogenión, disminución de CO2, y en el caso aquí me muestra también un caso de alta fijación o afinidad de la hemoglobina fetal. Todos estos casos hablamos de aumento de captación de oxígeno, ¿sí? Con disminución de la concentración de los efectores alostéricos, y un caso particular que es la hemoglobina fetal, que de por sí tiene alta afinidad por este gas. ¿No? Entonces, esto tienen que aprender, recordar. Por ejemplo, podría ser una pregunta de examen. El aumento
compensar. El aumento de la concentración de hidrogeniones, consecuente disminución de pH, podría establecer un estado relajado permitiendo la captación de oxígeno. Peraí, professora. Largo, pero para pensar un poquito nada más. Sei lá. Dice, aumento de la concentración de hidrogeniones, consecuente disminución de pH, podría establecer un estado relajado de la hemoglobina, aumentando la captación de oxígeno. ¿Verdadero o falso? Porque al haber mayor concentración de hidrógeno, significa que disminuye pH. Inverso. Es el bicarbonato. Imagínate una solución. ¿Sí? Sí. Recordate que ambos componentes hacen segundo que hidrógeno. El aumento de ambos disminuye pH. Falso. Porque yo les dije, el aumento de hidrogenión, consecuente disminución de pH, establece un estado relajado. Sí. ¿Entienden? Otra vez. A justificativa é qual mesmo? Que é um estado tenso, gera um estado tenso. El que genera un estado tenso, el aumento de la disminución de pH, o sea, el medio ácido establece un estado tenso. Sim. ¿Sí? Ya tienen la pregunta, ¿verdad? Vamos a hacer otra Qual é a vez. justificativa? Aumenta o estado tenso? Há aumento de pH em médio ácido. Aumento de concentración de hidrogeniones, consecuente disminución de pH, establece un estado relajado, aumentando la captación de oxígeno. Falso. Porque al aumentar hidrogenión, recuerde que ese es un efector alostérico. Cuanto más aumente, menor la afinidad. Sim. No puede haber captación, hay liberación, porque se establece el estado denso. Azul. É isso aí. Tiene que hacer como una forma en que usted, bueno, una forma sería memorizar, lo cual tal vez le juegue una mala pasada en algún momento. Lo ideal es que puedan comprender. Famoso, les cuento esta anécdota siempre a mis alumnos. Siempre está el cuadro de equilibrio ácido-base y las zetas para arriba y para abajo, ¿verdad? Por ejemplo, aumento de CO2, pH disminuido, bicarbonato aumentado, por ejemplo, para la compensación. Y así, mis alumnos memorizaron las zetas, no el concepto. Ellos nos recordaron, por ejemplo, que el CO2 es un componente ácido, que el bicarbonato es un componente básico y que ahí tienen relación con el pH. Memorizaron las zetas. Yo les cambié un poquito nada más y ya se armó el desastre, el desorden mental. Porque al final lo que hicieron fue memorizar y no entendieron en qué momento podemos hablar de acidosis metabólica o acidosis respiratoria. ¿Sí? Entonces, traten de recordar que estos efectores son opuestos a la unión de hemoglobina con oxígeno. Están aumentados, significa que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Sim. Consecuentemente, exacto. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tipos de hemoglobina glicada. Seguro que ya escucharon hablar acerca de la hemoglobina glicada.
La hemoglobina glicada es un estudio clínico que permite obtener el porcentual de unión o permanencia, mejor dicho, de la glucosa dentro del eritrocito. Por la vida media que viva, valga la redundancia, un eritrocito, aproximadamente 3 meses. 2 a 3 meses, me dice la bibliografía. ¿Y cómo puede ocurrir este proceso? Bueno, el eritrocito es una célula como cualquier otra. Todas las células necesitan energía. ¿Cuál es la molécula que más provee energía? Rápida. La glucosa. No es todo ni energía rápida o lenta. Pasa que los eritrocitos son carentes de mitocondria. ¿Sí? Entonces, el metabolismo que va a ocurrir dentro va a ser estrictamente anaerobio. No puede ser aerobio porque no hay mitocondria. Y como las grasas se oxidan dentro de mitocondrias, no hay cómo el eritrocito pueda utilizar lípidos como fuente de energía. ¿Acabó? Entonces sí o sí va a haber moléculas de glucosa dentro de los eritrocitos. Y se unen a la hemoglobina de forma no enzimática. ¿Sí? Por eso hablamos de glicación. ¿Acabó? Y esa unión de la glucosa a la hemoglobina por el tiempo de vida del eritrocito es lo que estimativamente tenemos como promedio de la glucemia del paciente, que se expresa en porcentaje. ¿Sí? Porcentaje de la normalidad de la hemoglobina glicada es inferior a 5. Si estamos con un valor inferior a 5, estamos con la hemoglobina glicada normal. ¿Qué significa esa normalidad? Que el paciente mantuvo estos últimos 3 meses la glucemia entre 70 a 100. Si tenemos entre 5.5 a 7, 6.5 realmente, estamos en prediabetes. Me indica que en promedio el paciente está manteniendo por encima, ¿sí? Exactamente, 110, 115, 120 por lo menos, estimativamente, lo cual se puede revertir aún, mejorando la calidad de vida, el estilo de vida, evitando el sedentarismo, ¿sí? Se puede revertir. Ya por encima de 6.5, generalmente 7 como parámetro mayor, algunos pacientes incluso tienen 11%. Es indicativo que en los últimos 3 meses ese paciente mantuvo valores muy aumentados. 140 para un paciente diabético es muy bajo. Generalmente mantienen 200, algunos demasiado exagerados, ya también algunos diabéticos no controlados. El médico normalmente utiliza la hemoglobina glicada justamente con esa finalidad diagnóstica y también para dar continuidad ya al paciente diagnosticado, para saber si el paciente se adhirió correctamente al tratamiento, si realmente está haciendo un cambio en el estilo de vida. Porque lo que normalmente los pacientes hacen es, tienen una vida desordenada con respecto a la alimentación, y cuando se van a realizar sus exámenes es como que hacen un ayuno, un día antes, ¿verdad? Famoso ayuno de 12, 18 horas. Eso me va a servir con la glicemia en ayunas, pero con la hemoglobina glicada no, porque ¿cómo borrar los últimos meses? ¿Verdad? Entonces siempre se utiliza con finalidad diagnóstica y para seguimiento, porque ahí descartamos también la posibilidad de diabetes mellitus, ¿sí? Pero hay igualmente otros análisis para realizar, la tolerancia oral a la glucosa o la glicemia aleatoria, es decir, en cualquier momento del día, no necesariamente en ayunas, ¿sí? Bien, entonces indica lo que les acabo de mencionar.
Você habla de glicación. ¿Es una reacción enzimática? No, en el caso de la glicada no, justamente no enzimática, por eso se denomina glicada o glicación. Bien. Ok. Bueno, básicamente les hice el resumen, ¿sí? De esta forma van a encontrar ustedes HbA1c, ¿sí? Haciendo referencia a la hemoglobina del adulto, tipo 1, porción o péptido C, porción. Glicación de la glucosa. Bien, luego tenemos patologías asociadas. Dios mío, ¿cómo pasa la hora? Patologías asociadas a la hemoglobina. Bien, ya estamos terminando. Hablamos de talasemias alfa o beta, dependiendo de cuál sea la cadena afectada, ¿sí? La alfa talasemia afecta la cadena alfa, ¿sí? En la beta no se expresa la cadena beta. Hablamos de anemia falciforme también, haciendo referencia a la forma anormal que puede adoptar el eritrocito, porque ustedes le conocen como un disco, bicóncavo, ¿sí? Como aplanado. Bien, y en el caso de la anemia falciforme, los eritrocitos se encuentran como una morfología que se denomina drepanocito, ¿sí? Como semilunar. Bien, y aquí está la metahemoglobina, por ejemplo. Metahemoglobinemia, haciendo referencia al aumento plasmático de este tipo de hemoglobina, por ejemplo, en el cual el hierro se encuentra en estado férrico, no ferroso, ¿sí? Lo cual impide también la unión del oxígeno. Es una enfermedad congénita propiamente, ¿sí? Puede adquirirse también con ciertos fármacos que pueden actuar como realizando intoxicaciones. Esto, por ejemplo, recuerden que la presencia del hierro en su estado ferroso es lo que va a dar esa coloración justamente al desplazarse la hemoglobina a través de los eritrocitos, la coloración roja. Y la metahemoglobina es por la falta de captación de oxígeno. El paciente queda como cianótico, ¿sí? O azulado. Esto se puede evidenciar en las manos también. Bien. Tenemos el caso de la anemia falciforme, que es esto justamente, la hemoglobina S. Las hemoglobinas los eritrocitos oxigenados se van a observar de esa forma, desoxigenados se pueden observar de esta forma, como son los drepanocitos. Y aquí, irreversiblemente, las falciformes, esto puede generar coágulos incluso, o realizar o causar, mejor dicho, oclusión, lo cual va a impedir también el flujo sanguíneo normal, transporte de nutrientes, transporte de oxígeno, ¿sí? Desencadenando una posible isquemia tisular e infarto. Bien. Esto, por ejemplo. Acumulación o taponamiento también por la forma anómala que pueden adoptar los eritrocitos. Y esto se puede evidenciar en el frotis de sangre periférica. El frotis de sangre periférica el médico puede solicitar por varios factores, pero generalmente es para ver justamente la morfología que adoptan los eritrocitos, que puede identificar tipos de anemia o justamente la anemia falciforme. Bien. Ok. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. É que esse tipo de tranquilo, gente. Ah, Y ya podemos. é o quê, Pel? ¿Dónde está? Igor.
Igor aquí. Bueno, el pequeño ejercitar, ahora estoy viendo. ¿Alguien empezó a hacer o nadie empezó a hacer? Por lo menos intentaron. Sí. La primera parte parece sencilla. Me pide, por ejemplo, sí que es muy largo. La primera parte me habla de esquematizar. ¿Cuál es el esquema del aminoácido? Carbono central, hidrógeno, carboxilo, amino y un radical. Eso es lo que tienen que hacer en el 1. Esquematizar la estructura general de un aminoácido. Si quieren. Ali fala que o pH é 7. Eu vou considerar o pH 7 como neutro. Neutro. Sí. Aí, no caso, la estructura general nada más. No hace falta, porque si vos le cambias la cadena lateral, ahí ya vas a estar regulada otra vez de acuerdo al pH. Si es un aminoácido básico, si es neutro, o si es ácido, eso influye otra vez en el pH. Então, outra dúvida foi com relação à amina e à carboxila. A amina, no estado neutro, ela vai estar com o NH3 ou NH2? Ou pode ser os dois? A ver, un poco, está ionizado, siempre el carboxilo COO negativo se encuentra como NH. Porque se está CO negativo, parece que ele perdeu o hidrogênio e foi para. Pero COO sin la H igualmente se puede encontrar en su estado neutro. Sí ionizado, pero igualmente a pH 7. Igual. NH3 se encuentra generalmente. NH3 es la misma, a pH 7. 21º aminoácido, selenocisteína. ¿Cuál es el elemento químico que diferencia el aminoácido cisteína del 21º? Selenio. Ok. ¿Qué significa BCAA? Aminoácidos de cadena ramificada. ¿Cuáles son? Leucina, isósceles. Valine, leucina e isoleucina. Perfecto. Aminoácidos aromáticos. Fenilalanina, Fenilalanina, tirosina y triptófano. triptófano. Perfecto. Bien. Hormonas peptídicas. El cuadro. Tenían un cuadro que me hablaba de hormonas peptídicas. Por ejemplo, vasopresina, glucagón, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, ¿les parece que intentan terminar y la próxima clase revisamos? Sí. Porque ahora ya es 4:30 otra vez y seguro van a querer salir otra vez para esperar fisio. Sí. ¿Dónde van a tener fisio aquí? Sí. Bueno. ¿Cómo? Y ustedes comparan.